Bueno, muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su interés acá en la charla que hemos organizado desde la Escuela de Ciencias Matemáticas y Computacionales. El día de hoy es un gusto para nosotros tener una invitada muy especial, Ana María Sancho. Ana María, ella lidera las operaciones de inteligencia artificial en la empresa en la empresa Crypto, que es una empresa con la cual hemos establecido algunas relaciones interesantes, ¿verdad? Tenemos algunas personas de nuestra universidad que están ya trabajando con ellos. Entonces, la verdad que es un gusto poder tenerla en esta ocasión a Ana María. Gracias a Ana María por aceptar esta invitación y por venir a compartir con nosotros un poco de todo lo que ustedes están haciendo. Más bien, te paso directamente la palabra. Pero bueno, antes de, por favor, si alguien tiene alguna pregunta en el transcurso de la charla, por favor déjenla en el chat para que Ana María, según lo vaya considerando oportuno, vaya respondiendo a cada una de sus preguntas. Entonces, sin nada más que decir, Ana María, tienes la palabra y muchísimas gracias por estar acá. Listo. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias por la invitación para dar esta charla. Y lo que vamos a tratar acá es cómo medir el performance de modelos en producción. Entonces, es una tarea que, bueno, no es muy fácil, no se habla tanto, no se le da tanta importancia y en realidad es una parte vital de todo de todo lo que se necesita para que esta tecnología pueda tener éxito, la tecnología de la inteligencia artificial en sí. Entonces, bueno, ¿quién es la expositora? Como ya Israel lo mencionó, yo actualmente lidero proyectos de inteligencia artificial en Cryptos. Cryptos es una empresa ecuatoriana a la que le invirtió Techstars, Tel Aviv, el Banco de Barclays, varios fondos de inversión en Estados Unidos y en Ecuador, porque vieron el potencial de que se pueda convertir en una empresa grande, con alta facturación internacional. O sea, actualmente vendemos nuestro producto en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, y ya estamos abriendo nuestro mercado en Estados Unidos. Entonces, es gracias a este apoyo que hemos tenido que nos ha permitido hacer el desarrollo que tenga éxito en todos estos lados. También estamos en el market share, en el marketplace de Microsoft, lo cual es una presencia súper importante. De ahí trabajé en proyectos de consultoría interna y externa de Data Science en Telefónica. Hice una maestría de Big Data y Business Analytics en el IE Business School. Fui analista en LATAM Airlines y disfruto mucho de escribir sobre política económica en Medium. Ahí, si quieren, pueden buscarme y van a ver lo que... Sí, ciertas opiniones personales respecto a ciertas políticas económicas que tenemos en el país. Entonces, ¿qué se necesita para implementar esta tecnología? Lo primero son datos. Entonces, o sea, para todos los que piensen comenzar un proyecto en inteligencia artificial, es muy importante que tengan datos, que sepan que, o sea, su modelo siempre tiene que alimentarse de datos y mientras más y de mejor calidad, mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo siempre digo que hay dos tipos de empresas en el mundo para esto. Las que nacieron para hacer inteligencia artificial y las que guardan datos por temas operacionales y que se dan cuenta de que podrían explotar esos datos con ciertos modelos y hacer un poco más de cosas. Entonces, para los dos, en los dos casos necesita hacer un esfuerzo para que uno pueda extraer el máximo valor de los datos, para que uno pueda organizar los datos y que estén en un lugar donde uno siempre pueda tener acceso y que, o sea, hacer el modelo sea una tarea de solo hacer el modelo y no que venga desde mucho más atrás. Entonces, esta política es algo súper importante. De ahí necesitamos infraestructura, es decir, almacenamiento y procesamiento. Eso quiere decir que o nos rentamos un espacio en un cloud tipo Amazon Web Services, Microsoft o Google, o hacemos nuestra propia infraestructura con ciertas tecnologías que nos permitan hacer esto. De ahí tenemos el modelo obviamente se necesita esto, que es un entrenamiento matemático que permite inferencias. Y necesitamos estar conscientes de que todo esto tiene un ciclo.
Entonces, ¿cómo definimos este ciclo? Hay umbrales que permiten saber cuándo baja el performance del modelo y se necesita hacer algo más para que siempre el modelo sea exitoso. Entonces, un modelo de Machine Learning en despliegue o producción. ¿Qué es? Es un modelo entrenado previamente que es capaz de conectarse a tecnologías accionables. Les voy a dar aquí el ejemplo de criptos. Uno de los modelos está entrenado para identificar niveles de confidencialidad de documentos. Y la tecnología accionable es un software que se conecta al modelo, hace la inferencia y es capaz de etiquetar al documento con un metadato con su categoría. Entonces, la idea es que una vez que uno entrena el modelo tiene que estar listo para conectarse a otras tecnologías. Y la otra tecnología a la que se conecta tiene que ser capaz de ejecutar una acción. Y esto es lo que más valor nos agrega. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Cualquier pregunta la pueden escribir en el chat y yo voy respondiendo conforme avanza la presentación. Perfecto. Entonces, cómo se ve un modelo desplegado? Un modelo desplegado en realidad se ve así. Es un ciclo que en verdad no tiene fin, o el fin sería el día que ya decidamos que no queremos seguir haciendo dicha predicción o dicha inferencia que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En realidad comenzamos por aquí, ¿no es cierto? Preparamos los datos, exploramos, modelamos, implementamos, lo conectamos con alguna tecnología. La tecnología se acciona dependiendo de la inferencia del modelo y se evalúa. Entonces, el tema de medir el performance de un modelo de producción está aquí. Se evalúa y dependiendo de cómo esté esta métrica, uno decide si es que puede reentrenar el modelo o no, si es que estamos satisfechos o no, si es que es hora de cambiar algo en el modelo o seguimos con el modelo que estamos. Siempre vivimos en un mundo tan cambiante que normalmente los modelos tienen que ser reentrenados en algunos lugares, incluso en algunas empresas, cada 4 horas. Y en otras que tienen un ciclo un poco más largo, cada 2 semanas, cada mes, incluso hay algunas que cada 6 meses, dependiendo mucho de la industria, dependiendo mucho de los datos que tengamos previamente y dependiendo mucho también de cómo podamos medir el, el, la exactitud de este modelo cuando ya está conectado a las otras tecnologías. ¿Por qué? ¿Por qué nos aporta evaluar el modelo? O sea, es decir, la exactitud o el performance. Porque saber si el modelo sigue siendo generalizable o amerita ser entrenado nuevamente. Entonces, eso es lo que más nos va a aportar hacer esta evaluación. Entonces, es importante medir los resultados porque hoy día se habla de tener gobernanza sobre la inteligencia artificial. Entonces, en varias ocasiones yo he escuchado mucho y de hecho estuvo muy en auge el tema de gobernanza de datos hace un tiempo y lo sigue estando, porque gobernanza de datos es lo que nos permite a nosotros tener un orden en el cual vamos a poder tener una especie de pipeline para reentrenar nuestro modelo y actualizar nuestros datos y actualizar nuestro modelo cuantas veces sea necesario. Pero se está poniendo también muy en auge también el tema de la gobernanza sobre la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Políticas para lograr hacer inteligencia artificial con responsabilidad, acceso más control, administración de despliegue y versionamiento y ciclo de vida del modelo. Entonces, ¿qué es lo que a veces pasa cuando ustedes ya estén haciendo sus prácticas o ya estén lanzando su proyecto de Machine Learning? Que lanzan un modelo, en algún punto se dan cuenta de que capaz el modelo no era el mejor o que haya un modelo mejor o que ya tienen más datos para hacer algo más preciso y más exacto, ¿ya? Y retiran el modelo que tenían y ponen el nuevo modelo, ¿no es cierto? Pero tal vez el modelo que tenían dio ciertos resultados que pueden ser importantes para ustedes. Les pongo un caso extremo. Se equivocaron en algo que perjudicó tanto a una empresa o a un cliente que les demanda. Entonces,
¿Qué pasa? ¿Con qué datos entrené ese modelo? ¿Qué exactamente hice en ese entrenamiento? ¿Qué hiperparámetros utilicé? ¿Qué preprocesamiento utilicé? Ya no sé, porque ya cambié todo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es tan importante tener acceso y control sobre todo lo que estamos haciendo. Y por eso es que se está poniendo muy en auge este tema de la gobernanza sobre la inteligencia artificial, porque se necesitan tener políticas que nos permita desplegar esto de manera responsable y se necesita tener un orden que nos permita saber a quién desplegó esto, por qué se desplegó así, qué datos yo tenía en el momento que entrené y qué metodologías utilicé para poder recrear y en caso que yo necesite defender mi modelo, o sea, poder defenderlo correctamente. Y en casos no tan extremos, igual, solamente, o sea, tener un orden y una organización de saber qué se hizo en cada etapa. Entonces, es muy importante también para esto poder medir el performance, aporta mucho a este orden, porque me permite darme cuenta qué versión tuvo qué exactitud y por qué la cambié, tomé las medidas necesarias, ¿no? Y en algún momento todo esto va a ser regulado. Los tipos de métricas que tenemos para evaluar todo el tema de modelos dependen mucho de la variable objetivo. Por ejemplo, para variables categóricas múltiples tenemos F1 score. Binarias podría ser la curva ROC. Continuas puede ser el mean square error o el mean absolute error. Dispersión, modelos no supervisados, silhouette. Incluso puede haber métricas personalizadas. Estos solo son ejemplos, pero hay muchos tipos de métricas para medir la exactitud de un modelo y dentro de nuestro entrenamiento y también en producción. Lo importante es que estas métricas tengan coherencia. O sea, la misma métrica que yo utilizo para medir mi modelo en el entrenamiento debería ser la misma que yo utilizo para medirlo en producción, para ver cuál es la variación, por qué varió, si es que tengo que incluir aquí nuevos datos, si es que tengo que simplemente cambiar algún hiperparámetro, entre otras cosas, entre otros criterios. Hay miles de razones por las cuales un modelo podría ser reentrenado, pero el diagnóstico que nosotros siempre vamos a tener para esto es la comparación entre nuestra métrica de entrenamiento y nuestra métrica de producción. Y ahora, pasos para medir el performance. Bueno, esto vamos a ir viendo un flujo que es el que es necesario. Ya, aquí tenemos, primero que nada, probar el entrenamiento en datos de validación, ¿no es cierto? Entonces, esta es una práctica muy sabida, es una práctica necesaria para todos los data scientists, que me imagino que todos están familiarizados, y es dividir datos para entrenar y validar el modelo. Entonces, es asegurar la exactitud del modelo en testeo con métricas, ¿ya? Y con una función de pérdida, asegurar convergencia, que no haya underfitting y que no haya overfitting. Entonces, es muy importante hacer esta evaluación antes de desplegar y porque nos da una idea bastante clara de cómo va a funcionar, cómo se va a comportar nuestro modelo ahí afuera. Entonces, en el entrenamiento ya se hace una primera validación, ya se comparan cuáles fueron mis métricas cuando entrené y cuáles fueron mis métricas cuando validé. Ya se comparan las funciones de pérdida igual entre mi métrica de entrenamiento y entre mi set de entrenamiento y mi set de evaluación. Ya aseguramos convergencia, aseguramos que no haya el famoso overfitting o underfitting. Convergencia quiere decir que llegamos a un error mínimo que puede ser local o global. Ya, llegar al mínimo global, bueno, es un tema que nos requeriría otra charla. A veces es complicado, a veces es más complicado que otras veces. Y el tema de underfitting y overfitting es algo igual muy importante porque lo que pasa si yo tengo un underfitting es que el modelo es muy débil, o sea que el modelo no alcanza a explicar lo que está pasando dentro de los datos. Y si tengo un overfitting, lo que está pasando es que el modelo está explicando demasiado bien lo que pasa en en los datos de entrenamiento, pero no es extrapolable ni siquiera al set de validación
peor a una población mayor. Entonces, ¿qué es lo que generalmente pasa aquí? Que yo el rato que entré no tengo el 100% de precisión, el modelo es perfecto, no tengo ningún error, y el rato que testeo en el set de validación se me baja un 70%, un 50%, y ya yo sé que hay algo está mal. O sea, los resultados en el set de validación y en el set de testeo deberían ser lo más igual posibles para yo estar un poco segura de que el modelo va a ser generalizable. Y por generalizable me refiero a que cuando yo le conecte a otra aplicación o ya vaya a ver otros datos, se comporte similar a lo que se comporta en el entrenamiento. Entonces, el segundo paso, una vez que ya hemos pasado todo lo visto anteriormente, que ya sabemos que no hay underfitting, que ya hemos eliminado el overfitting si es que existía, que ya hemos aumentado la cantidad de datos si es que vimos que ese era el problema, si es que ya hemos eliminado cualquier aspereza en ese aspecto, y aparte de eso llegamos a una precisión aceptable según la política de nuestro proyecto. Entonces es el momento de conectar el modelo a las tecnologías accionables. Entonces, esto quiere decir que su modelo va a estar conectado a una aplicación y que en base a lo que el modelo diga se va a hacer alguna acción programada. Lo que hay que hacer en esta fase es separar un tercer grupo de datos manualmente etiquetados. O sea, ya nosotros sabemos a qué categoría pertenecen estos datos etiquetados, y estos datos no pueden estar ni en el entrenamiento ni en la validación. ¿Ya? Y hay que automatizar la extracción de resultados y comparar con lo etiquetado. Normalmente esto se hace con APIs y una base de datos donde se va a extraer todos los resultados de las inferencias que hubo con el modelo ya conectado a la aplicación. ¿Ya? Y si este paso se hace con un mínimo de 1000 registros, puede ser extrapolable. O sea, en mi experiencia, el resultado, la precisión que da aquí en este último set es de lo que va a ser extrapolable a la población. Es muy importante que los datos que ustedes elijan para estar aquí sean de alta calidad, o sea, que no sean de una sola categoría ni de otra, que sean lo más diversos posibles para que pueda tener éxito este paso. Otra cosa muy importante es desplegar en clientes el producto completo y recolectar el feedback. Entonces, una vez que ya en el paso anterior tuvimos un performance que podría ser lo más adecuado posible, una vez que ya tuvimos un performance que ya decimos, ok, nuestras políticas de datos y nuestras políticas de precisión están de acuerdo a lo que pasó cuando testeamos ya con el modelo conectado a la aplicación en un ambiente donde había datos que yo ya sabía las etiquetas y la precisión fue, yo qué sé, mayor al 80% o mayor al 90%. Entonces estoy segura de que esto se puede ya poner para varios clientes. Entonces se despliega en los clientes el producto completo y se empieza a recolectar el feedback. Aquí hay dos tipos de feedback y por eso es muy importante que ustedes vean un poco la diapositiva acá, porque hay feedbacks que se basan en el comportamiento del cliente. Entonces, hay feedback intrínsecos. ¿Qué quiere decir esto? Que se evalúa el comportamiento que tiene el usuario frente a la acción del producto. Por ejemplo, YouTube. ¿No es cierto? YouTube tiene sus algoritmos de recomendación que al final a veces igual tienen mucho machine learning por detrás. ¿Ya? Y si el usuario se queda viendo el video más de cierto tiempo, ya es una señal de que el video les gustó o de que el video era lo ideal que estaba recomendado para él. Entonces, no importa si el usuario no hace nada, si no te pone like, si no deja comentario, si no hace nada.
Solo con el comportamiento del usuario ya podemos saber que nuestro algoritmo acertó o no acertó. ¿Ya? Y de ahí tenemos otro tipo de comportamiento excéntrico, que el usuario interactúa ya con la acción del producto. Por ejemplo, un like, ¿ya? Entonces, si me dejan un like en una foto que yo recomendé, como que mi algoritmo recomendó, o si es que me ponen un like en una foto que ellos mismos buscaron, entonces yo ya sé más o menos por dónde tiene que ir mi algoritmo de recomendación. Y dentro de este tipo de recolección del feedback, de recolección de la retroalimentación, tenemos una parte motivacional súper importante, que es feedback a cambio de entretenimiento. Y ahí tenemos las famosas metodologías de gamificación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo le voy a dar al usuario la oportunidad de tener un poco de entretenimiento a cambio de que él me diga si la inferencia que mi modelo hizo estuvo bien o estuvo mal. O sea, si su verdad coincide con la verdad del modelo. Si el criterio de él coincide con el aprendizaje del modelo y con el conocimiento del modelo. ¿Ya? Y así uno va obteniendo el feedback. Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en Cryptos, de hecho lo estamos construyendo en este año, es una cosa que llamamos el feedback button. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? El usuario tiene su interfase, ¿ya? Y el usuario se ve motivado a decirnos si es que los documentos tienen la etiqueta correcta o no, o sea, la categoría correcta de confidencialidad o no. Y y al decirnos esto, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Grabamos el feedback del usuario, el criterio del usuario, ¿ya? Y también grabamos el documento. Ahí hay otros pasos de seguridad, por ejemplo, anonimización, capaz a veces incluso ya una vectorización antes de sacar el documento de la computadora del usuario por la industria a la que pertenecemos, que es ciberseguridad. Pero la idea es llevarse ese conocimiento, o sea, llevarse lo que el usuario, el criterio real del usuario frente a lo que uno está prediciendo, ¿ya? Y esto es aplicable generalmente a todas las industrias, y es lo más aplicable que se puede tener, ¿ya? Entonces, la función de la recolección de feedback, la función de tener esta retroalimentación del cliente es comparar la inferencia del algoritmo con el feedback del usuario y calcular la métrica utilizando el mismo criterio del entrenamiento. Entonces, por ejemplo, por lo general siempre baja la métrica y eso no es un tema de impactarse tanto porque el mundo cambia mucho. Aunque tengamos tecnologías de Big Data, es muy difícil acceder a todos los datos posibles para que siempre tengamos una precisión altísima. Entonces, por lo general, la métrica que se utiliza en producción, o la métrica que obtenemos en producción, para decirlo correctamente, por lo general siempre va a ser más baja que la métrica que obtuvimos en el entrenamiento y la métrica de validación. Y lo importante acá es que saber qué hacer una vez que tenemos esta métrica. Saber en qué momento hay que reentrenar o si es que yo estoy tranquilo con esta métrica y sigo adelante. ¿Ya? Y también es importante que sean las mismas métricas, o sea, no voy a comparar un log loss con un, no sé, F1 score, sino tengo que comparar la misma métrica. Porque esto sí tiene que ser manzanas con manzanas. ¿Ya? Entonces aquí hay otro tema y es, ¿se puede confiar ciegamente en todas las inferencias del modelo? Y la respuesta es no. O sea, por más que nosotros tengamos una precisión altísima, siempre va a haber nuevos datos, siempre va a haber datos que pueden ser muy diferentes a la muestra de datos con la que nosotros entrenamos nuestro modelo. Por más que nosotros hayamos hecho una normalización previa y todo, puede haber muchas diferencias. El momento de ya salir al mundo con nuestro modelo. Entonces, ¿se puede confiar en todas las inferencias del modelo? La respuesta es no. Y
tenemos otra cara de la moneda, donde se puede confiar en la retroalimentación del usuario. Y la respuesta es tampoco, porque el usuario está en su propio mundo, primero que nada. Entonces, el usuario puede que simplemente le dé pereza ver un video, y no es que no le gusta, sino que capaz está enfocado en otra cosa y por eso no lo ve. Puede ser que el usuario no te dio like, no porque no quiera, sino porque justo le sonó el teléfono. Y puede ser que en el caso de gamificación se aburrió del juego y empieza a taguearte todos los datos que tú quieres en un mismo tag ya para terminar rápido y salir de ahí. O está de apuro y deja ahí, o lee mal y te pone algo que no es. Entonces, tampoco se puede confiar ciegamente en la retroalimentación del usuario. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos un proyecto con datos masivos? Por lo general, tiene que haber reglas condicionales y comparativas. Entonces, yo tengo un resultado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un modelo, tengo el resultado del modelo, ya, pero también tengo un resultado probabilístico. Entonces, sobre todo en modelos que son más categóricos o incluso los no supervisados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un resultado, digamos que sea un binario, 1-0, ¿verdad? O sea, el resultado puede ser 1-0. Pero el resultado probabilístico puede ser 0.75, 0.25, 0.1014. O sea, puede que haya diferentes, o sea, hay diferentes niveles. ¿Ya? Y este dato es muy importante, porque el resultado probabilístico nos indica la seguridad con la que el modelo elige una categoría u otra. Y también tenemos la verdad del usuario. Entonces, si el resultado probabilístico es débil, por lo general tomo la verdad del usuario. Si es fuerte, por lo general tomo la inferencia del modelo. Y confío en estos dos. O sea, confío en estos parámetros. ¿Por qué? Porque no puedo confiar ni ciegamente en el usuario, ni ciegamente en el modelo. Y masivamente tampoco me puedo dar el lujo de revisar caso por caso para saber quién tiene la razón, para yo poner mi criterio y quién tiene la razón, porque estamos hablando de millones de datos recolectados en pocas semanas, en pocos días, a veces hasta en pocas horas. Y aquí viene otra pregunta. ¿Debemos recolectar todos los datos de feedback? Depende de la política interna del proyecto, pero por lo general es mejor recolectar solo los que difieran, o sea, los que sean diferentes entre lo que el modelo dice y lo que el usuario dice. Si el modelo y el usuario están de acuerdo, por lo general ya no es necesario recolectar ese dato, porque le daría a mi modelo datos de los que él ya aprendió. Él ya sabe. Si es que le acierta, es porque mi modelo ya tiene el conocimiento para haber acertado por ese lado. Y más bien con lo que yo le tengo que alimentar a mi modelo son datos que no acertó para que aprenda de esos datos. Entonces, la data más rica que yo le puedo dar a mi modelo son los datos en los que se equivocó. Y por eso es que a veces por optimización de recursos, porque los almacenamientos cuestan y los procesamientos también cuestan bastante, solamente yo para el reentrenamiento capto los datos en los que hubo una diferencia y en los que el modelo probabilístico, o sea, el resultado probabilístico de mi modelo era bajo. Por lo general, eso es lo que se hace para optimización de recursos. Y tenemos también aquí umbrales de performance para reentrenamiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una política interna del proyecto, por ejemplo, industria médica, hay umbrales muy altos. Entonces, por ejemplo, en la industria médica, si es que mi modelo está funcionando a menos de un 97, 98%, por lo general debo reentrenar hasta llegar a niveles altísimos. ¿Por qué? Porque me estoy jugando la vida de las personas. Entonces es muy importante que no me equivoque casi nada de un lado o del otro. Imagínense lo que sería meter a quimioterapia a una persona que no tiene cáncer o no detectar un cáncer de una persona que sí lo tiene.
Entonces, por ende, en la industria médica, las precisiones, las políticas de precisión siempre son altísimas. ¿Ya? Y tenemos otro tipo de industrias, por ejemplo, industrias de entretenimiento, donde los umbrales son medios. Porque aquí la equivocación me da como que para que tal vez Netflix no me recomendó una película que a mí me gustaba. Entonces, ok, o sea, capaz Netflix pierda ahí un poco de que yo esté viendo todo el tiempo, pero no es nada grave. Entonces, son industrias que utilizan umbrales un poco menos altos, son más flexibles, ¿ya? Y reentrenarán si es que el algoritmo baja de un 80%, de un 78%. Y la decisión de reentrenar viene de si la cantidad porcentual de equivocación, si la cantidad porcentual de equivocaciones en comparación a la población es mayor al umbral establecido. Ahí se reentrena. Entonces, si es que yo sé que la población son 10 millones de documentos, ¿ya? Y me equivoqué en 3 millones, quiere decir que estoy a un 70%. Y como yo ofrezco que mi precisión es mínimo del 90% o del 85%, entonces capto los documentos en los que me equivoqué, reentreno el modelo y vuelvo a desplegar. Y esto lo sigo haciendo hasta llegar al umbral mínimo o hasta, o hasta, em, o mientras se mantenga esta precisión. Entonces, así es como vamos fluctuando en el ciclo del modelo. Y este es como esto, y tener la métrica es, es, la, es el objetivo de medir el performance en producción. Y por lo general no tiene fin, o sea, por lo general yo reentreno y puede que yo dentro de mi medición de entrenamiento tenga una precisión aceptable según mis políticas, pero puede que vuelva a desplegar y aún siga siendo menor. Entonces, o sea, es un captar de datos que voy a ir fluctuando hasta yo obtener la precisión que yo quiero en producción. Y ahí capaz me quedo un poco tranquilo, pero sé que si no estoy atenta, esa precisión, esa performance puede volver a bajar. Entonces tengo que estar atenta para que cuando vuelva a bajar, yo vuelva a captar los datos donde está bajando y pueda seguir reentrenando. Entonces, ahora sí, abro a el tema de preguntas. Listo, Anita, muchísimas gracias por tus comentarios. Creo que ya tenemos una pregunta en el chat y por favor les invitamos a todos, asimismo, a que hagan sus preguntas, aprovechemos la oportunidad. Ana conoce mucho del tema, así que dejen sus preguntas. Ana, por favor, tenemos ya una pregunta. Claro, a ver, técnicas específicas para saber cómo obtener un buen feedback del usuario. Sí. A ver, entonces aquí depende mucho del tipo de producto que tenemos y el tipo de interacción que el usuario puede tener con su aplicación o el hardware que estén desplegando. Entonces, si es que, si es que el usuario interactúa mucho y, por ejemplo, en el caso de YouTube o Instagram, se queda viendo un video, se queda viendo una foto, entonces yo ya sé, dependiendo del porcentaje del video que se quede viendo o el tiempo que se quede viendo una foto, si le gustó o no, si ese tipo de cosas le interesan o no. Entonces, sé que acerté lo que le recomendé. Pero si no es así, entonces nosotros lo que recomendamos es gamificación. ¿Y qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo le voy a motivar al usuario de alguna forma a que me diga si es que lo que yo le estoy dando, si el resultado que yo le estoy dando, si la acción que yo le estoy ofreciendo es lo que él espera de acuerdo a algún registro o algún comportamiento o algún dato que él tiene. Entonces es muy importante aquí, o sea, identificar qué tipo de interacción tiene el usuario con mi aplicación, con la aplicación que yo estoy ofreciendo
Y segundo, también tener una infraestructura clara por detrás, es decir, el rato que el usuario interactúa, yo tengo que captar ese dato, tengo que tener la tecnología para captar el comportamiento y el dato y llevarme eso a mi almacenamiento para unirlo con el resto de mis datos y en algún momento, cuando ya tengo un porcentaje importante de datos que difieren de lo que el modelo dice, comienzo el reentrenamiento. Em, una aplicación industrial específica, sí. O sea, bueno, o sea, industrias, o sea, existen resultados, por ejemplo, hay muchos bancos que miden el tema de credit scoring. Entonces, digamos, yo te doy un préstamo, ya, te doy un préstamo porque el algoritmo, el modelo me dice que tú eres elegible para un préstamo y que me vas a pagar, ya, y por alguna razón no me pagas, pero es muy importante definir qué es no me pagas. No me pagaste un mes, no me pagaste 3 meses, no me pagaste un año, te volviste incobrable. O sea, es súper importante em, definir la variable target desde el entrenamiento y también para poder no tener ese problema en producción, porque no me pagas, no es que no me pagaste un mes, no me pagas, es que te volviste un incobrable. Entonces, lo que hacen los bancos es recolectan este dato, ¿verdad? Dicen, este no me pagó, saben cuál es tu comportamiento, te ponen como un registro en la base de datos y se vuelve a reentrenar el modelo y se sigue reentrenando. Lo mismo pasa, pero por ejemplo, digamos en aplicaciones grandes, em, pasa esto. Lo que en criptos también te puedo decir, actualmente en el trabajo que estamos realizando, estamos haciendo un feedback button que nos va a permitir captar la información y es súper importante aquí. Lo que más hemos detectado que es importante es el backend, o sea, el flujo que yo tengo para llevarme esos datos a mi nube. ¿Existen herramientas para automatizar cuando debo reentender un modelo? Sí. Hay una herramienta que me pareció súper interesante, es Data Robot. Esta herramienta te permite hacer, es como una plataforma donde tú puedes hacer tu entrenamiento y también puedes, o sea, captar tu feedback, pero tú tienes que subir medio manualmente el feedback. Entonces tú haces tu captación y subes todo el feedback del usuario a la misma plataforma y ellos automáticamente te dicen es momento o no es momento de hacer tu reentrenamiento, pero tú tienes que decir cuál es tu umbral. O sea, si es que mi umbral es al 80%, yo que sé, al 95%, al 70%, tú decides. A ver, ¿cómo se toma una muestra en tiempos especiales, pandemia, cuando las condiciones no son las normales? ¿Y cómo está protegido el usuario para que su información confidencial sea parte del aprendizaje sin que se atente contra la seguridad de los datos entregados? Ya, a ver, esta es una pregunta con la que yo trabajo mucho porque al estar en la industria de seguridad nosotros cuidamos al máximo que nunca extraer datos sensibles del usuario. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es construimos un anonimizador que con otro modelo de inteligencia artificial detecta datos sensibles, los reemplaza por otros datos parecidos y esto nos llevamos a la nube. Entonces, por lo general, nunca nos llevamos el documento entero a la nube, ni los datos enteros a las nubes, sino que cuando detectamos un dato sensible con otro tipo de modelo igual de machine learning, que es un modelo de procesamiento del lenguaje natural, en este caso, nunca nos llevamos información sensible. Y dos, en casos como el de la pandemia, es un poco especial. Actualmente, bueno, depende de la industria en la que estén, porque si ustedes están en una industria B2B, o sea, de negocio a negocio, no afecta tanto. Y como el mundo ahora está tanto en el Internet, por lo general tampoco se afecta tanto. Estamos recolectando datos vía la mayor cantidad de datos que se recolectan vía plataformas digitales y eso está o en sus computadoras o en el celular y por lo general nunca nos despegamos de ninguna de las dos. Entonces igual se sigue captando todos los datos posibles. Lo interesante de la
pandemia es, por ejemplo, proyectos de reconocimiento facial. ¿Por qué? Porque a mí o sea, hay muchos algoritmos de reconocimiento facial para las calles, pero estos algoritmos, ¿cómo van a funcionar ahora con las mascarillas? Entonces, lo que ellos tienen que hacer ahora es adaptarse a que tienen que reconocer, o sea, ¿cómo te van a reconocer fácilmente con las mascarillas? Muy difícil. O sea, tienen que adaptarse y ahora reconocerte por el iris del ojo o alguna cosa así, tener cámaras súper potentes en algún lugar que te puedan reconocer. Y eso sí cambia con la pandemia bastante. Mira, Roberto Arias. ¿Qué tiene más importancia en una aplicación real? ¿Calidad de datos versus algoritmos de alta eficacia? ¿El anonimizador de data que mencionaste es differential privacy? No. El anonimizador, a ver, entonces, la importancia, Roberto, en una aplicación real es tanto calidad de datos como algoritmos de alta eficacia. O sea, las dos cosas son brutalmente importantes. No importa si tú le metes el mejor algoritmo, deep learning, la mejor red neuronal, pero tu calidad de datos es baja, no va a funcionar. Y si tienes una altísima calidad de datos, pero le metes un algoritmo que no es el mejor para el tipo de datos que tú tienes, aunque sea de alta eficacia, igual no vas a llegar donde quieres. Entonces, las dos cosas tienen altísima importancia. Y el anonimizador que mencionamos no es differential privacy, es uno que construimos nosotros mismos y que, o sea, es uno que construimos nosotros mismos, que lo construimos en Python y lo desplegamos en PCs ahorita. De Adrián Padilla. ¿Cuál es la parte más determinante retadora del uso de un modelo de AI? ¿La implementación técnica, la regularidad o la complejidad matemática, la validación? Ya. La parte más... Hay varias partes que son críticas más que complejas que uno tiene que hacer bien. Entonces, primero está la exploración de los datos, porque en base al tipo de datos que yo tenga y a las distribuciones matemáticas que yo tenga, voy a saber que, o sea, hay ciertos modelos o ciertos procesamientos que van mejores con cierto tipo de datos que otros. Ya, entonces eso es algo muy importante. De ahí también es muy importante que la combinación entre el preprocesamiento que yo les estoy dando a los datos y el modelo que yo entreno sea lo más compatible posible. Igual, o sea que o sea, aquí sí es muy importante saber un poco de reglas matemáticas para poder hacer esta conexión. Ya, y de ahí la otra parte, otra de los retos muy fuertes es que lo que yo estoy haciendo, o sea, lo que yo entreno, sea desplegado correctamente cuando le integro con otra tecnología. O sea, aquí lo que quiero decirte es que las integraciones tecnológicas son difíciles, porque por lo general los modelos están entrenados en Python, Scala, o sea, lenguajes que son no necesariamente nuevos, pero lenguajes específicos que te dan la facilidad y la flexibilidad de manejar Big Data y también modelos, ¿no es cierto? Entonces tenemos PySpark, que prácticamente es Python, tenemos también Scala, que es muy reconocido. Y el rato que tú integras estos modelos con otras tecnologías, me refiero, por ejemplo, C Sharp, o me refiero, por ejemplo, eh, cosas otro tipo de, no sé, tal vez algún hardware, Arduino, ese tipo de cosas. Esa integración es muy importante que esté bien hecha y es muy importante que se hagan pruebas de coherencia y que tú mires que lo que tú tienes, el resultado que tú esperas en tu entrenamiento, sea el mismo resultado que te da cuando despliegas el modelo ya conectado con otra tecnología. Y esa es una parte súper crítica también en experimentos de inteligencia artificial, porque con la conectividad de tecnologías, ¿cómo se diría? El match entre tecnologías no es fácil. Esa es una parte súper difícil. Aquí de Adrián Padilla. No, ya respondí a Adrián de Ochan. En caso de tarjetas de crédito, ¿se utiliza mucho PCA o Principal Component Analysis para anonimizar la data? ¿Ustedes utilizan este método? Sí, es parte del método,
Es parte del método que nosotros utilizamos, la reducción de dimensiones. Entonces, lo que nosotros hacemos es o sea, transformamos los datos para tenerlos en un formato un poco más numérico, y ahí aplicamos PCA o Principal Component, bueno, o sea, claro, PCA, y en base a eso es lo que anonimizamos los datos para como tener como algo un poco cartesiano y poder saber como que, ok, de aquí a acá, estos son, yo qué sé, nombres de personas, de aquí a acá, estos son nombres de empresas. Entonces tú ahí sabes, dependiendo de dónde se sitúen tus resultados, como ir anonimizando. ¿Trabajan con software libre? Gracias por la información. Sí, trabajamos mucho con software libre. Hay veces que sí hemos contratado soluciones pagadas, pero por lo general la mayoría de nuestro software es libre. ¿Qué herramientas en nube? Emil me pregunta, ¿qué herramienta en nube recomiendas para hacer el despliegue ya de un modelo finalizado? Ya, esta es una pregunta súper interesante, porque aquí hay varias opciones. Uno a veces puede desplegar, o sea, uno a veces puede hacerlo todo en la nube. Puedes, digamos, tú tienes en Amazon Web Services un SageMaker, en Google tienes el AI Platform y en Azure tienes un servicio igual de Machine Learning. Tú tienes la opción de entrenar el modelo y en ese mismo servicio te ofrece desplegar el modelo y te queda como en un endpoint donde te consultarían todo el tiempo, donde todo el tiempo te van a consultar, o sea, te van a mandar la consulta para que tú hagas la inferencia y luego esta inferencia se manda al otro software que te ayuda a accionar, ¿no es cierto? Pero estas soluciones son un poco caras. Entonces, lo que yo recomiendo ahí realmente es guardar el modelo y desplegarlo desde un API y que sea todo lo más independiente y lo más open source posible, obviamente cuidando siempre la privacidad, la seguridad, la ciberseguridad y todo este otro tema. ¿Qué herramienta? Y eso es lo que yo recomendaría para el despliegue. Es más, hay veces que el despliegue, o sea, el modelo entrenado, puede ir dentro de la aplicación. Por ejemplo, TensorFlow tiene ciertas metodologías que hacen que tu modelo ya venga lista para ser conectado dentro de cualquier aplicación. Entonces, el modelo está dentro de la aplicación. No necesitas enviar datos a la nube, o los datos, o sea, sino que para hacer el despliegue, sino que todo se hace dentro de la aplicación y los datos que enviarías a la nube son los resultados que tú obtengas, si es que, o sea, si es que tu modelo está acertando o no. Listo, bueno, creo que han habido varias preguntas y todas muy interesantes. Muchas gracias, Ana, nuevamente por todas estas respuestas y toda esta información que has compartido el día de hoy con nosotros. El tema de Machine Learning sin duda seguirá siendo un tema de interés por los años venideros y sobre todo cada vez se está encontrando más y más aplicaciones en las industrias, y hay industrias que están aprovechando estas tecnologías de forma muy innovadora. Entonces, para mí esta charla era muy importante porque en la universidad mucho hablamos a veces de entrenar los modelos y no hablamos mucho sobre el despliegue, sobre la puesta en producción, y creo que esta charla complementa mucho con lo que por acá hacemos en las universidades, lo que hacemos en la academia en general. Entonces, muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos por su interés y su participación y esperamos encontrarnos en una nueva ocasión con todos ustedes. Nos despedimos, hasta luego. Gracias, Ana. Listo, muchas gracias por la invitación. Hasta luego.